Diana, Señor, bueno, Diana, ahora sí oficialmente vamos a iniciar la clase. Me escribieron por interno pues que los compañeros no pueden ingresar. Sin embargo, te pido permiso. Eh, Acabo de iniciar la grabación de la clase para así compartirla en la plataforma y pues los que no pudieron ingresar pues no se queden sin adquirir el conocimiento que vamos a impartir el día de hoy. Bueno, bueno, sí, señor. primero que todo mi nombre es Wilmer Dávila. Soy el encargado de sistemas acá en la Asociación Nacional de Archivistas, ingeniero de profesión, en la parte del área de sistemas. Me desempeño en la parte de programación. Me asignaron como tutor para este curso. Eh, Me gustaría de pronto saber un poco de ti en cuanto al consejo, en qué área laboras, cómo aplicas Excel en el mundo laboral. Bueno, yo este año estoy como secretaria general del Consejo de Cota, pero realmente Excel es una herramienta muy útil para para muchos casos. No solamente laboral, sino también en la vida personal, en la administración del hogar, en las cuentas, bueno. Y desconozco el uso de de las tablas dinámicas. Por eso me interesé ahí cuando el profe Sandro nos envió la publicidad de este curso de Excel. Como el trabajo ahí en el consejo es por un año, eso es periodo fijo, un año. No vi de pronto, van a incluir macros, no vi ese tema relacionado, no sé si de pronto se Si pudiera gusta, trabajar también. si gustas lo tocamos. No hay problema. Ay, sí, muchas gracias, profe, sería muy interesante. Para el día de hoy, pues como se había hecho una encuesta y los muchachos pues decían que el conocimiento era básico, habíamos preparado una clase sencilla. Eh, Me imagino que ya tú conoces Excel, la interfaz la manejas, pero aún así voy a hacer el repaso. Cuando nosotros abrimos Excel, la primera barra que encontramos es la barra de título, donde le colocamos los nombres a nuestros libros o archivos. ¿Sí? La barra de título está compuesta por el nombre de Excel, los iconos de acceso rápido, la barra de búsqueda y el nombre o correo que compone el inicio de sesión de la cuenta. ¿Cierto? Seguido encontramos la cinta de opciones que está compuesta por los menús archivo, inicio, insertar, entre otros menús que nos permite manejar esta herramienta. También tenemos el modo de visualización y las opciones de compartir archivos. Listo. Excel se compone de celdas que no son más que la unión entre columnas y filas. Las celdas están identificadas por un nombre y un número. En este caso es la intersección que se da entre una letra y un número. Eso es lo que es una celda. Las filas, ¿cómo las identificamos? Nos ubicamos de manera horizontal. Y las columnas las identificamos porque se ubican de manera vertical. Las hojas de cálculo tienen un nombre, ¿cierto? A estos nombres o a estas hojas los llamamos libros. Y también encontramos la barra de zoom, que nos permite agrandar o empequeñecer, por así decirlo, nuestra hoja de cálculo. Dentro de Excel encontramos las funciones. ¿Qué son las funciones? Son herramientas que nos permiten, permíteme un momento. Simena, buenas noches.
Ximena, buenas noches. Buenas noches. Vale, retomo. Ximena, te pongo en contexto. Estoy con la compañera Diana. Estábamos dando inicio a la clase. Hicimos una pequeña presentación personal. Nuevamente me presento. Mi nombre es Wilmer Dávila, ingeniero de sistemas de profesión. Soy el encargado de soporte TI de la plataforma NAR. Me gustaría saber un poco de ti, por qué decidiste estudiar el curso. Diana, te pido permiso un momentico para que Ximena haga la presentación y ya retomamos nuevamente el tema. Sí, profe. Sí, señor, no hay problema. Ximena, porfa, nos hablas un poco sobre ti, en qué estás laborando, cómo aplicas Excel en la vida laboral, qué aspiras a aprender de Buenas este curso. noches. Pues más que nada me interesa pues porque es un programa o es una herramienta que se usa prácticamente en todos los trabajos. Entonces pues me pareció interesante y pues sí quisiera pues obtener el conocimiento para aplicarlo. Pues yo diría que no solo en el trabajo, sino también como en la vida personal. Muy bien. Ximena, ¿y estás trabajando o laborando dónde? En este momento estoy trabajando en una alcaldía, ¿Y en qué área de la alcaldía te desempeñas? en el área de archivo. Archivo, gestión documental. Sí, señor. Se utiliza mucho Excel en esa área. Y no solamente en esa, en todas, pues, para llevarla el seguimiento a la información, visualizar, presentar datos, que de pronto es lo que más adelante vamos a poder hacer con este curso. Sí, más que nada eso como presentar los datos más organizados, también como, pues es una forma como más fácil de luego poder buscar, porque como ahí pues sí tiene más filtros y todo eso, pues como que facilita un poco el trabajo y la búsqueda de la información. Vale, Ximena, muy bien. Ya, Ximena, bueno, retomando el tema, estábamos presentando la interfaz gráfica de Excel, que se compone de 11 partes, 11 componentes. En este caso, la barra de título la identificamos, es la verdecita aquí donde aparece la barra de búsqueda. Aquí encontramos lo que es la barra de título con acceso rápido. Permíteme un momento, ustedes disculpen, permítanme un momento. ¿Qué pena con ustedes, muchachas? Tranquilo, profe. Vale, retomando acá, vamos a hacer esto aquí de rapidez. La barra de título, que es donde encontramos el nombre que le damos a nuestro archivo, lo identificamos por la barra de búsqueda y los botones de acceso rápido. Seguido viene la cinta de opciones, que es donde encontramos los menús o herramientas que Excel nos presenta. Los modos de visualización y las opciones de compartir. ¿Cómo identifico yo la cinta de opciones? Facilito. Donde aparecen todos los menús o herramientas que Excel me brinda. ¿Cierto? Seguido de esto encontramos la caja de nombres, que es donde se ubica el nombre de la celda. Luego viene la barra de funciones o la barra de fórmulas. Encontramos las celdas que no son más que las letras que me identifican acá arriba en la barra la columna donde estoy. ¿Qué es una fila y qué es una columna? Las filas son toda la información que se ubica de manera horizontal.
La columna es todo lo que se ubica de manera vertical. Si logran observar aquí el resalto que se le hace a la información. Si Sí, me... señor. Vale. ¿Qué es una celda? Cuando ustedes escuchan la palabra celda, ¿qué se imaginan? Que es como una casilla. Vale. La celda es la intersección de una columna y una fila. Se identifica por la letra y el número que la acompaña. Un ejemplo, aquí donde dice enero, en la columna A, dense cuenta la parte vertical, la columna A, está el mes de enero y dice que hay una cuota de un apartamento, ¿cierto? Si logran identificar. Sí, señor. Vamos a ampliar un poco más aunque se ve pixelado. Vale, aquí donde dice cuota apartamento, si yo pusiera el mouse e hiciera clic, estaría donde? En la columna A, fila 2. A esa intersección de la letra con el número se le conoce como celda. En la parte inferior, donde encontramos los datos de los libros, se le llama hoja de cálculo. Ahora, ¿qué es un libro? Un libro es toda la hoja que trabajamos en Excel donde ingresamos los datos. Y luego encontramos la barra de zoom que me permite ampliar o reducir la pantalla. Vale, dicho esto, vamos al ejercicio. Como pueden ver, aquí tengo mi barra de... Esta parte verde donde aparece el botón de búsqueda es mi barra de ¿qué? Diana, Ximena, se me perdieron. ¿La barra de título? Barra de título. ¿Cómo identifico yo que esta es mi barra de título? Dese cuenta que aquí están los botones de acceso rápido. Y está el botón guardar. Al yo ubicarme aquí en este espacio, ya yo sé que esta es mi barra de título. Luego seguía que la cinta de opciones. ¿Cuál es la cinta de opciones? La voy a reducir aquí. Todo esto donde me aparece archivo, inicio, insertar, trazo, disposición de página y todos los menús que me permiten acceder a las herramientas de Excel, se le llama cinta de opciones. Otra manera de identificar la barra de título y la cinta de opciones es que en la barra de título es donde yo manejo mis cuentas. Pregunta, ustedes saben ingresar a Excel, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Ambas ya manejan el ingreso a Excel. Inicio, busco Excel y entro a la herramienta. Sí. Vale, Sí, señor. listo. Si me voy aquí donde dice A1, dense cuenta, estoy en la columna A, fila 1. Aquí está la caja de nombre o el cuadro de nombre. Aquí está mi barra de fórmulas, que es donde voy a insertar las funciones. Disculpa, yo estoy viendo solamente la imagen que nos mostró primero. No sé si está ahí o de pronto se Permíteme un me momento, congeló la imagen. permíteme un momento. Ahora sí, Ahora sí. está congelada la imagen. Vale, reitero nuevamente. Esta parte de aquí, donde aparece el botón guardar, los botones de acceso rápido
Didi, buenas noches. Buenas noches, Didi, ¿logras escucharme? Sí, Didi, te presento. Bueno, mira, estamos en clase con Ximena y con Diana. Ya, Ximena, Didi es un compañero también que nos va a acompañar acá en el curso de Excel. Didi, coméntanos un poco sobre por qué decidiste ingresar a este curso, eh, cómo aplicas Excel en tu vida laboral y qué aspiras a aprender con Excel de manera rápida para continuar con la clase. o sea, mi idea como tal de aprender o de este curso como tal es pues de que tengo aspiraciones en lo laboral y entre mis aspiraciones se me exige tener conocimiento de Excel y tengo la intención de aprender lo máximo y sacarle el provecho a esta clase. Vale, Didi. Didi, Ximena y Diana trabajan en las alcaldías. ¿En qué área te desempeñas? Yo, diagno- en Afinia, en la parte de diagnosticación. Vale, Didi. Bueno, Didi, retomando la clase, les comentaba, hablábamos de la manera de ingresar a Excel y las partes que maneja Excel. De manera rápida, aquí te hago un resumen para continuar con las compañeras. Excel se maneja de la siguiente manera. Tenemos una barra de título, la cinta de opciones, los modos de visualización, los botones para compartir los archivos, las celdas, que son la intersección de una columna y una fila, el nombre de la celda o el cuadro de texto, la barra de las fórmulas, las filas, las columnas. ¿Qué es una fila y qué es una columna? Las filas es la información que representamos de manera horizontal, como lo ves aquí en el recuadro. Y la columna es lo que presentamos de manera vertical. Cuando se intersecta una columna y una fila, se le conoce como celda. Esta se identifica por una letra y un número. En este caso, la letra de la columna más el número de la fila. Los libros de Excel se le llama hoja de cálculo. A estas hojas le podemos dar colores, le podemos colocar nombres. Y también manejamos una barra de zoom que nos permite ampliar o reducir la ventana de Excel. Yendo a la práctica, vemos que la barra de título es esta que está aquí donde se ubica el cuadro de búsqueda, el botón guardar, los botones de acceso rápido. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí ya le tengo un nombre al libro. ¿Cómo hago esto? Me voy al menú archivo y le digo guardar como. Aquí selecciono mi ubicación y voy guardando mis libros de Excel. En este caso no lo voy a guardar porque ya lo tengo. Vale, listo. Barra de título, cinta de opciones, que es donde encuentro todas las herramientas que me brinda Excel. Botón para compartir, el cuadro de nombre, la barra de fórmulas, las columnas, las filas, la celda, que es la intersección de la columna y una fila. En la parte baja encontramos los libros, los cuales le podemos colocar nombre haciendo doble clic. La barra de zoom me permite reducir o ampliar la vista. Bien, dicho eso, pasamos al ejercicio. Para esta clase, ¿cierto? Vamos a trabajar con una tabla de alumnos, los cuales pertenecen a una clase, ya sea A, B o C. Estas tienen una orientación y a su vez tienen una nota. Les pregunto, ¿alguno de ustedes sabe qué es una fórmula?
Si es como una operación, Ok, como una de las operaciones que se pueden hacer en las tablas de Excel. vale. ¿Alguien más tiene una opinión? Sí, un cálculo matemático que se puede hacer ahí en Excel también. Vale. Didi, ¿tú tienes conocimiento de las fórmulas? Sí, o sea que en esa forma se pueden, más que todo es cálculos matemáticos y eso. O sea, lo más, y unión y cosas así. Ok, vale, les explico. Disculpe si esas fórmulas y se hacen es más que todo teniendo en cuenta como las casillas, las celdas, ¿no? Vale. ¿Qué es una función en Excel? Una función en Excel se define como una fórmula predefinida que realiza los cálculos utilizando valores específicos en un orden particular. Una de las principales ventajas es que nos ahorran tiempo porque ya no es necesario que las escribamos nosotros mismos. ¿Cuáles son las partes de una función o una fórmula? Se empieza con un signo igual, el nombre de la función y los argumentos que ésta lleva. ¿Sí? O sea, esto es primordial que sepamos cómo es la sintaxis para nosotros trabajar una función. ¿Qué es lo primero que debo agregar? El signo igual. Siempre que voy a utilizar una fórmula, la antecede el signo igual. El nombre de la función, en este caso como ejemplo vemos la función suma. Y los argumentos que me da un rango de celdas desde B3 hasta B12. Pasando al ejercicio, si yo me voy aquí a la ventana de fórmulas, le doy clic donde está la F con la X, voy a tener acceso a las diferentes herramientas o fórmulas, funciones que maneja Excel, ¿cierto? En este caso vamos a trabajar un ejercicio donde me piden hallar la media, la nota máxima, la nota mínima y el total de alumnos. A su vez me piden ubicar la nota del alumno Raúl mediante la clase, la media por orientación, ya sea por la materia de letras o ciencias, los alumnos con nota superior a 7 y la media por clase, sea A, B o C, ¿cierto? La función media hace referencia al promedio. Cuando ustedes seleccionan un rango de datos en Excel, si ustedes se dan cuenta, él aquí hace un promedio, ¿cierto? Y hace un recuento y nos dice la suma. Ahora, ¿cómo aplicaríamos esto a este rango de datos o a esta base de datos que nos están entregando aquí? ¿Cuál sería la primera función que yo debería usar para calcular el promedio? Excel me brinda una función, como su nombre lo dice, promedio. ¿Qué hace promedio? Si ustedes se dan cuenta, al yo ubicarme aquí en la barra de funciones, yo puedo saber cómo funciona, por decirlo así, esta herramienta o este cálculo que hace Excel. Me dice, devuelve el promedio o media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. En este caso, ¿qué me está diciendo la función? ¿Que trabaja con qué? Diana, Ximena, Didi. Esa función, pues, que trabaja con todo, ¿no? Números, nombres, Correcto. En letras. este caso vamos a trabajar con números. Lo voy a hacer de manera gráfica y luego lo voy a hacer de manera escrita. Promedio. Él me pide dos números. En este caso yo le voy a dar un rango. ¿Cuál sería mi rango? En la columna E voy a dar el rango de notas. Y le doy a aceptar.
Si ustedes se dan cuenta, ya Excel aquí automáticamente me generó una fórmula. ¿De qué se compone la fórmula? ¿Cómo es la sintaxis? Signo igual, nombre de la función y el rango donde la voy a evaluar. Si deseo calcular la nota máxima, es decir, la que sea mayor entre todo este rango, hay una función en Excel que se llama max y me permite calcularlo. Entonces me dice que la nota más alta es de 9,50. Hasta aquí está claro lo que es una función, ¿cierto? Diana, Ximena, Didi. Sí, sí, claro. Sí, señor. Si tienen dudas, no tengan pena de interrumpir y consultarme. Si creen que vamos muy rápido, me dicen. Eh, no sé, los escucho. No, va bien, sigue, sigue bien. Vale. Digamos que queremos calcular la nota mínima. Si yo me voy a hacerlo de manera manual, a revisar toda esta información, a pesar de que es pequeña, me toma un tiempo. De esta información, ¿cuál sería la nota mínima? La El nota, 5. la nota mínima sería el 5. Entonces, para yo no demorar, yo aquí le daría igual min. Dense cuenta, me devuelve el valor mínimo de una lista de valores y omite los valores lógicos y de texto. Entonces me pide el rango que voy a evaluar. Entonces, ¿cómo hago la función? Igual, siempre la función empieza por el igual. El nombre de la función y el rango. El rango siempre va entre paréntesis. Presiono Enter y aquí tengo el resultado. Si yo quisiera saber cuántos alumnos hay de esta base de datos, ¿qué debo hacer? Sumar no, igual suma. Sí, pero la suma solamente me suma, por decirlo así, todo lo que es numérico. Date cuenta. El recuento dice que son 9. El recuento dice que son 9, ¿cierto? Pero ¿cómo hago yo para contarlos? Entonces, igual, tengo contar, pero contar me dice que solamente cuenta números. Y tengo contar.si. En este caso, utilizo contar.si. Pero contar.si me pide un criterio, ¿cierto? Dense cuenta que si le doy muy pocos argumentos, él me da error. Separo por punto y coma. ¿Cuál va a ser mi criterio? ¿Cuál sería el criterio para poder contar los alumnos? Que tengan qué? Un nombre. Que tenga un nombre. ¿Cuál otro criterio le podríamos dar? Que tenga alguna nota, no. Que tenga una nota. O sea, como se dan cuenta, Excel me permite a mí trabajar de diferentes maneras. ¿Cuál sería mi rango?
El rango sería la cantidad de estudiantes. ¿Cuál sería el criterio para que me lo sume? Si yo lo pongo así con la nota, dése cuenta que me da ¿cuánto? 0. ¿Por qué? Porque él espera un solo criterio. Digamos que yo quiero contar todos los estudiantes que tienen letra A. ¿Cómo haría? En criterio se pone la letra. Contar puntos si tiene la letra A. Sería así. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a pensarla. ¿Cómo sería el ejercicio? Son las Y 8 si y se 3. pone, y si se pone en criterio A, B, C, ¿no lo toma? Debería tomarlo. Son las 8 y 3. Vamos a dar hasta las 8 y 10. Vamos a pensarla. ¿Cómo harían? ¿Cómo haríamos la fórmula? Vale, les voy a presentar las funciones. Lo primero que necesito hacer es contar, ¿cierto? Des en cuenta que Excel tiene cuántas fórmulas para contar. Tiene varias. ¿Cuál me serviría para contar? Tengo contar solo que me cuenta solamente los números. Contar punto blanco que me permite contar las celdas que están en blanco dentro de un rango. Contar punto sí que cuenta las celdas en un rango que coinciden con un criterio o una condición. Contar punto sí conjunto que me cuenta o me hace el recuento de las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios, es decir, más de una condición. Contar A que me cuenta el número de celdas no vacías de un rango. B de contar que cuenta las celdas que contienen números en las columnas de una base de datos que cumplen con unos criterios específicos. B de contar A que cuenta el número de celdas que no están en blanco en el campo de las columnas de los registros de la base de datos. O sea, si se dan cuenta, podemos encontrar diferentes herramientas. De las presentadas, ¿cuál me serviría? Tengo que contar que solo cuenta La números. de contar puntos y conjuntos. Podríamos hacerlo con contar si conjunto, pero hay una más fácil que es contar A. ¿Qué me dice contar A? Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. La aprobamos. Vamos a probarla. ¿Cuántos alumnos hay? ¿Cuántos alumnos dice que hay? 9. 9, ¿cierto? ¿Cuál sería mi rango para esta función? El rango no es más que la selección de las celdas que le voy a dar como parámetro a mi función. ¿Cuál sería? ¿Qué me están preguntando? Me preguntan el total de
alumnos. Si yo lo selecciono, me doy cuenta que hay ¿cuántos? 9. Pero si aplico la función, ¿cómo quedaría? ¿Cómo se empieza la función primero que todo? Igual Igual, contará. contar Igual, sí. contar a. ¿Qué sigue luego? Ya tengo el signo Paréntesis. igual. Abro paréntesis, perdón. Para Abro paréntesis. ¿Ahora qué sigue? El rango. Seleccionar la celda que B3 a B11. Desde B3 hasta B11. ¿Cierto? Y aquí tengo la cantidad de estudiantes. ¿Cuántos son? Me dice que son 9. ¿Cuántos tengo acá? 9. Ahora, vamos entrando a una parte muy interesante. Cuando iniciamos la clase hablábamos de la búsqueda de información. ¿Cierto? Por lo general, cuando estamos en el trabajo o en el área laboral, lo que más nos piden es buscar información. Y en esa búsqueda de información a veces perdemos tiempo. ¿Cómo hacemos para optimizar esos tiempos? Hay una función de Excel, ¿cierto? En las funciones de búsqueda que se llama buscar B. ¿Cómo funciona buscar B? La sintaxis de buscar B es lo mismo. El signo igual, el valor que voy a buscar, es decir, la información que quiero traer. En este caso, yo tomé como ejemplo al alumno Raúl, ¿cierto? Si yo me voy a mi tabla o base de datos, Raúl está en qué celda? ¿En qué celda encuentro a Raúl? la B5. B5. ¿Qué voy a traer? Primero que todo, ¿a qué clase pertenece? Y segundo, la nota que sacó en esa clase. Entonces, si yo miro mi tabla, ¿a qué clase pertenece Raúl? ¿En qué? Letras. Nos vamos a la letra, exacto. Clase. Eh, Clase C. qué pena, sí. La sé. La C, ¿cierto? Si yo me ubico en la columna C, fila 5, en la celda C5 encuentro que Raúl pertenece a la clase C. ¿Qué voy a decirle aquí donde dice matriz o tabla? Que es el rango de búsqueda. Yo voy a seleccionar las filas y columnas de mi base de datos donde quiero sacar la información. En este caso voy a seleccionar solamente alumno y clase. Luego voy a decir de dónde a dónde va Excel a buscar la información. En este caso, un indicador de columnas que no es más que la cantidad de columnas que yo seleccione. Ejemplo, en este caso seleccioné solamente alumno y clase, ¿cierto? Sería la columna B y la columna C. ¿Cuánto suma eso? 1, 2, serían dos columnas. Como quiero que me traiga la coincidencia exacta, Excel se maneja de manera binaria. 0 para verdadero, 1 para falso. En este caso, la coincidencia más exacta es la C. Y aquí apliqué mi función de búsqueda en Excel. El valor que quiero buscar, el rango donde lo voy a buscar, el índice de columna y el índice de verdadero o falso. Si yo quiero traer la nota de Raúl, ¿cómo quedaría la función? ¿Cómo quedaría la función para traer la nota de Raúl? Que en este caso es de 8,50 y se encuentra en la celda E5. ¿Cómo empezaría mi función?
Signo igual. Signo igual. ¿Cómo se llama la función? Explico nuevamente desde cero, porque los veo que están como que Buscar B. desorientados. Lo voy a hacer de manera gráfica para que entiendan cómo funciona. Esto sí quiero que lo aprendamos bien, bien. Si tienen dudas y quieren que repitamos el ejercicio, lo podemos hacer. ¿Cómo funciona la búsqueda de información en Excel? ¿Cuál es la herramienta o la función que más utilizamos en este caso? Se llama buscar B o buscar V. ¿Cómo funciona? Primero le voy a indicar a Excel qué información voy a buscar. Es lo primero que le debo decir. O de quién voy a buscar esa información. En este caso yo tomé como ejemplo a Raúl, ¿cierto? ¿Qué voy a buscar? A Raúl. ¿Dónde lo voy a buscar? En la tabla, donde yo tengo la información. ¿Qué deseo traer de Raúl? Deseo traer la clase. ¿Por qué en el indicador de columnas coloco 2? Porque solamente la información la estoy buscando en estas dos columnas. ¿Sí se dan cuenta? La columna B más la columna C. Le doy indicador de columna 2 porque solamente estoy usando dos columnas. Rango 0 porque quiero que me traiga el valor más real o verdadero, por así decirlo, de esa información. Ximena, Diana, Didi, ¿alguna duda hasta el momento? No, ninguno hasta el momento. No, señor. Si tienen duda, no les dé pena decir tengo duda, no entendí, repítame por favor, que estamos para eso, para que aprendan. Si yo quisiera traer la nota de Raúl, ¿cómo quedaría la función? Voy a colocar nuevamente aquí para que se guíen. En este caso quiero traer la información de la columna nota. Igual buscar B. Igual buscar B, abro paréntesis. ¿Cuál sería mi rango en este caso? De alumno nota, no. De alumno a notas. Pues vamos a hacerlo en la función. ¿Cómo quedaría? Ximena y Diana, pendientes. Buscar V, abro paréntesis. ¿Cuál es el valor buscado? ¿Cómo se llama el La otra estudiante que estoy buscando? Raúl. Raúl. es 5. ¿Dónde tengo a Raúl? Ojo, lo tengo en E16. En mi tabla lo tengo en B5, Sí, pero el B5, valor que yo B5. estoy buscando está en E16. Separo los argumentos por punto y coma. Ya le di el valor buscado. Miren que la Excel te brinda la herramienta y te dice cómo debe ser la sintaxis cuando la estás haciendo. Si observan en la parte de abajo, Didi, Ximena, ya si observan aquí en la parte de abajo cuando estoy escribiendo la función. Sí, ahí se observa. Me dice qué es lo que debo hacer. Ahora me dice que debo decir cuál es mi matriz o tabla. Mi matriz o tabla en este caso viene siendo el rango donde deseo buscar la información. ¿Cuál sería mi rango? De alumno nota. De alumno a notas. Entonces sería desde B2 hasta E11. Separo por punto y coma y le doy el indicador de columna. En este caso estoy trabajando con ¿cuántas columnas? 4. 4 columnas. Entonces mi indicador serían 4. Como quiero traer el valor verdadero, por así decirlo, la coincidencia más aproximada o coincidencia exacta
En este caso yo quiero la coincidencia exacta. Para hacer eso yo trabajo con 0. ¿Cuál es la nota de Raúl? 850. Si yo me voy aquí, me dice que es 8.5. Entonces me voy a la barra de opciones. Aquí en la barra de opciones tengo el menú archivo, que es para guardar la información o para abrir algún dato o imprimir. Inicio, que es donde tengo el portapapeles para copiar, pegar, cortar o copiar formato. La barra de fuentes, que es todo lo que tiene que ver con letra, colocarle bordes. Vamos a hacer el ejercicio. Esta es mi tabla. Si yo me voy a inicio, aquí tengo que la letra está en negrita, ¿cierto? Dese cuenta que ya aquí me formateó el texto y me lo cambió a negritas. Entonces, el botón inicio, ¿para qué sirve? Para copiar, pegar, cortar, copiar formato, darle formato a la letra, color a la tabla, color al texto, rellenarlo. O sea, con todo esto podemos trabajar para visualizar nuestros datos. Si queremos colocarle bordes, son funciones básicas, pero que nos ayudan mucho al momento de organizar nuestras tablas, bases de datos o información. Tenemos los botones de alineación, centrado, a la izquierda, a la derecha, centrado a la derecha, centrado al medio, centrado abajo, lo que es la sangría, el texto vertical, horizontal, dependiendo como lo queramos colocar, la función de ajuste de texto, vamos a mostrarla aquí. Si ustedes observan, aquí yo no tengo nada escrito, pero pareciera que estuviera escribiendo desde ahí, ¿cierto? Cuando yo tengo una información en Excel que está desorganizada, utilizo la función de ajustar texto y este automáticamente me cambia el tamaño de la fila y de la columna en ese espacio y me ajusta la información. Lo que yo escriba de aquí en adelante, automáticamente él lo va a ajustar. Esta es una función muy importante a la hora de organizar o visualizar datos en una tabla. Combinar y centrar, más que todo para los títulos. Si yo quisiera colocar un título aquí que dijera, por ejemplo, notas finales, yo lo puedo escribir al principio como título, pero si se dan cuenta, ¿cuántas columnas tengo? Cuadro columna. 4. 4. El título debería alcanzar para 4 columnas, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Me voy a inicio, combinar y centrar, y aquí tengo mi título. Le quiero colocar borde a ese título. Digamos que quiero un borde grueso. Entonces, aquí en este botoncito es donde de pronto ustedes ven que toma forma la tabla. ¿Por qué? Porque ahorita teníamos los datos, estaban sueltos y no tenía forma de tabla. Ah, pero venga, yo a esas notas finales lo quiero resaltar. Le puedo poner negrita, le puedo cambiar la letra, también le puedo cambiar el tamaño y le puedo cambiar el relleno del cuadro. Ah, pero así no me gusta porque se ve negro y no se visualiza bien mi dato. Le cambio el color a la letra. Si observan cómo va tomando forma de tabla.
Ah, pero venga, yo quiero que se vea como una tabla de verdad. Entonces me voy aquí a inicio y aquí donde dice estilos le doy formato como tabla. Y le digo que la tabla tiene encabezados para los títulos. Entonces se cuenta que él me toma esto porque solamente tenía seleccionado notas finales. Pero si yo le digo aquí que desde alumno, clase, orientación y nota hasta abajo va a ser tabla y que tiene encabezado, dése cuenta que ya cambió. Y me aparecen lo que conocemos como filtros. Si están observando los filtros, Sí, sí, claro. siempre que ustedes entren a Excel y encuentren este simbolito aquí arriba con un triángulo hacia abajo, eso es un filtro. Puede venir por color, puede venir por texto, ¿sí? Puedo aplicar estilos a mi tabla, dar formatos, estilos. Y se dan cuenta, cuando le aplico estilos, la tabla va cambiando de color. ¿Sí se dan cuenta? Si yo quisiera ver solamente lo de Enrique, me voy aquí a la parte del filtro, donde dice seleccionar todo, lo quito y coloco Enrique. Y dése cuenta que ya solamente tengo lo de Enrique. ¿Por qué? Porque filtré mi información. Vale. Sigamos con el ejercicio. Media por orientación. En este caso sería lo de letras y lo de ciencia. El promedio de los que tienen letras y el promedio de los que tienen ciencia. ¿Cómo lo haría? Se ve que igual, tal Igual. vez, tal vez. No, ojo, voy a sacar el promedio de todos los que tienen orientación en letras. Es decir, voy a sacar el promedio de todas estas notas. Que dice que me debe dar 6,75. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué opciones hay en las funciones de promedio? ¿Qué opciones hay en las de promedio? Vale, vamos a buscar las opciones. Tengo el promedio normal, que es donde calculo todo el rango de números. Tengo el promedio con condición sí, es decir, busca el promedio o media aritmética de las celdas que cumplen un determinado criterio o condición. Probamos con esa. Sí, Con esa, bueno, Vale. ¿Cuál sería el rango? El rango me dice que son las celdas que deseo calcular, es decir, donde voy a hacer la suma. ¿Cuál sería mi rango en este caso? de, Bueno, el rango sería, aquí me preguntan la media por orientación, ¿cierto? Ese sería mi rango. ¿Cuál sería mi criterio?
Las notas. Bueno, voy. El rango es lo que deseo calcular. En este caso voy a calcular la media por orientación. ¿En base a qué? A la orientación de letras. Hagan de cuenta que esta es la materia de letras y la materia de ciencias. ¿Cierto? Voy de cero. ¿Cómo trabaja la función promedio.si? Primero me pide un rango, que es lo que voy a calcular. En este caso me dicen que voy a calcular la media por orientación de la materia de letras. Entonces, ¿qué debo seleccionar yo? Mi orientación. ¿Cuál va a ser mi criterio en este caso? La materia de De letras. letras. ¿Cuál es el rango promedio? Es donde voy a hacer la suma o voy a hallar la sumatoria promedio de todo. En este caso vendría siendo las notas. ¿Cómo me quedaría ciencias? ¿Cómo quedaría ciencia? Diana, Promedio. Ah, bueno, entonces, ¿cuál sería el rango? En este caso, la columna de orientación. orientación, vale. Ximena, ¿cuál sería el criterio? El de la casilla B22. Correcto. Didi, ¿cuál sería el rango de promedio? El promedio, las notas de E3 a E11 o E2 a E11. Correcto. Ahora me dicen, alumnos con nota superior a 7. Es decir, la cantidad de estudiantes que tienen nota superior a 7. Ahí sí es buscar B, no. Igual buscar B. Igual buscar B. ¿Cuál sería la función? La de buscar, sí. Buscar sí. Ojo, yo aquí estoy haciendo la pregunta. Alumnos con nota superior a 7. Si yo me voy a la tabla, ¿cuántos Ah, alumnos tienen la nota de mayor a 7? contar. La de Necesito contar. contar. Entonces, ¿pero qué necesito? Contar los alumnos que cumplen una condición, ¿cierto? ¿Qué voy a contar? Los alumnos que tienen nota mayor a cuánto. A 7. Entonces, en este caso, tomaría el rango de notas, punto y coma, Mayor o igual a 7. el rango de criterio. Vale, en este caso me tocaría colocar, entre comillas, si lo hago así, me tocaría colocarlo entre comillas, mayor o igual a 7. Ahora sí, como lo estoy escribiendo manual, el mayor o igual lo toma como un carácter y debo utilizar el símbolo para fijar el 7, que es lo mismo que decir aquí que esto sea mayor o igual a 7.
¿Sí se dan cuenta? Que aquí me lo cambió. Si lo hago de manera gráfica, él lo toma como mayor o igual a 7 entre comillas. Pero si lo hago de manera manual, me toca fijar la celda con el símbolo. ¿Cuántos estudiantes hay con nota mayor o superior a 7? 5. 5 estudiantes. Vale. Ahora me dicen que debo hallar la media por clase. Aquí hay un ejercicio para cada uno. Ximena va con el ejercicio A, Didi va con el B y Diana va con el C. Igual contar, Vamos a contar pensarla, sí. no saquemos así a la. Vamos a pensarla. Me piden que debo hallar la media por clase. ¿Qué es la media? La media es un promedio, ¿cierto? ¿Cómo saco yo un promedio? Sumando todo y dividiendo por la cantidad de los estudiantes. Ese es un promedio. Si ven el ejemplo, si yo sumo todo y saco el promedio, me dice que el promedio es de 7.11. Pero si analizamos el ejercicio, me dice aquí que la media por clase. Entonces, en este caso, debo cumplir una condición. ¿Cuál es la condición? Que pertenezca a la clase ¿qué? La Ah, clase A. A la clase A. Entonces, ¿cómo quedaría? Se debe cumplir una ¿qué? Condición. ¿Cuál es la condición? Que pertenezca a la clase A. Clase A. Entonces, para yo calcular mi promedio con una condición, existe una función que se llama promedio.si. ¿Cuál sería el rango? la clase, La clase. ¿Cuál sería el criterio? A. la A, ¿Y cuál es el rango donde voy a calcular promedio? la nota. La nota. Didi, ¿cómo quedaría la B? Igual promedio punto sí con ¿Cuál se sería el coge rango? el rango sería la clase. ¿Cuál sería mi criterio? B, que sería B26. Correcto. ¿Cuál sería el rango de notas? La nota sería E3 hasta de 11. Correcto. Diana, ¿cómo quedaría la C? ¿Cuál sería mi rango? Sería igual promedio punto sí. ¿Sí? Mi rango sería la clase, ¿Desde dónde la empieza? columna de la clase, Desde la C3 de, de hasta la 3 a C11. C11. ¿Cuál sería mi criterio en este caso? La B27, la C, La C, correcto. Y voy a sumar las notas. del E3 a E11. Correcto. Les consulto, ¿qué tal les apareció la clase hasta el momento y qué tal les ha parecido el ejercicio? Bien, profe, pero yo tengo pregunta en la
Espera que se conecten las compañeras de para continuar con la. Sí, también está bien. Vale, ya estamos todos nuevamente. Voy a proceder a compartir pantalla y despejamos las dudas que tenga la compañera. Vale. Diana, me decías que tenías dudas. Sí, profe, gracias. Es que en el ejercicio donde dice nota y clase del alumno, Ok. la nota, La parte de la búsqueda de información. sí, es que hay esa fórmula no me quedó clara. Vale. Seleccionemos algún alumno, el que tú quieras. Raúl, estaba trabajando con Raúl, ¿sí? Su Sí, merced. vale, pero vamos a trabajar con otro para que podamos ver cómo funciona la herramienta. Escoge Bueno, uno diferente, Raúl. bueno, Enrique. Enrique. Vale. A ver, yo tengo, la fórmula es igual buscar V, ¿sí? ¿Sí? Valor buscado. ¿De quién vas a traer la información? El valor buscado es de quién vas a buscar la información. En este caso sería quién? Enrique. Enrique. ¿Cierto? Punto y coma. Dice matriz o tabla. Didi y Ximena la tienen clara. Ay, espérame. Estoy haciendo aquí. Aquí Entonces, viendo el para valor ver. buscado. Vale, voy paso a paso. Voy paso a paso. Vamos a traer información del alumno Enrique. En este caso, en esta búsqueda vamos a traer información de a qué clase pertenece y qué nota sacó. ¿Cierto? Esto es muy óptimo cuando tengo mucha información, muchos datos. Una base de datos grande y requiero traer información, me sirve mucho esta función porque ahorro tiempo
en buscar unos 500, 100 clientes, 200, vale, 500 a 1000 clientes, un ejemplo. Necesito traer la información de 500 a 1000 clientes. Yo puedo utilizar buscar B para hacer lo que llamamos en Excel cruces de datos. ¿Cómo lo hago? Igual buscar V, valor buscado, lo que yo voy a buscar o la información que quiero traer. En este caso, ¿de quién? De Enrique. Punto y coma para separar. Matriz o tabla, ¿de dónde voy a sacar la información? En este caso sería de mi base de datos. El indicador de columnas, ¿qué es? No es más que la cantidad de columnas donde yo voy a consultar. En este caso yo Claro. seleccioné 4, pero voy a traer información ¿de dónde? La primera. Voy a traer lo que es la clase. ¿Dónde se ubica la clase? ¿En qué columna? ¿La primera o la segunda? La 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 segunda. segunda. La segunda. Entonces mi indicador es el 2. Y para que me traiga el valor verdadero, que es la coincidencia más exacta, utilizo 0. Si yo verifico Enrique, ¿pertenece a qué clase? A la clase B. ¿Qué nota sacó Enrique? Voy de nuevo. Lo voy a hacer de manera gráfica para que la entendamos. Valor buscado. Es el valor buscado en la primera columna de la tabla y puede ser un valor referencia o una cadena de texto. En este caso, yo a quién le voy a traer información? A Enrique, ¿cierto? Diana, Ximena y Didi, para que la tengan clara. El valor buscado no es más que la información que yo estoy trayendo. Es decir, esto es lo que me va a permitir comparar en mi base de datos lo que estoy buscando y extraer la información. El valor buscado, ¿qué es? En la función de búsqueda, el valor buscado es lo que yo voy a comparar en mi base de datos. En este caso, ¿a quién voy a comparar? A Enrique. ¿Cierto? Primero, una consulta. Y Dime, dime. si hay varios con el mismo nombre. Si hay varios con el mismo nombre, él me va a traer todas las coincidencias de ese mismo nombre. Okay. En este caso la tenemos fácil porque está diferente. Pero si hubiese la misma persona con el mismo nombre, utilizaríamos lo que llamamos en bases de datos como un identificador. Un ejemplo, la cédula de Ximena, la cédula de Diana y la cédula tuya nunca van a ser iguales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es su identificación, su identificador. Si se repitieran los datos, ya yo no comparo con el nombre, sino con la La clase. clase, que a pesar de que se repite, me permite traer los datos, pero la clase tendría que ir de este lado. Okay. Repito nuevamente, Diana y Ximena, ¿me están escuchando? Sí, señor. Vale. Sí, profe, lo sigo. Para que Didi, Ximena y Diana, para que la tengamos clara, siempre que nosotros vamos a buscar un dato, debe haber un identificador o algo con que comparar ese dato. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los datos pueden no ser atómicos. ¿Qué es un dato no atómico? Como decía Didi, los datos que se repiten en una columna. ¿Por qué? Porque dos personas pueden tener el mismo nombre pero no la misma cédula. Les ponía ese ejemplo, que ustedes tienen nombres diferentes y cédulas diferentes. Entonces, ¿cuál sería mi comparación si yo los quisiera comparar a ustedes? En este caso, su cédula, porque me permite identificarlos de manera más rápida. Lo mismo pasa aquí. Yo voy a comparar la información de quién, de quién me pidieron comparar información. De Raúl o Enrique.
de Enrique. En este caso estamos trabajando con Enrique. ¿Qué información me están pidiendo? Vamos a hacerlo así La nota. La para clase y diferenciarlo. la nota. Vamos a hacerlo así para diferenciarlo. Me piden comparar. Voy a colocarlo aquí así. Bueno, cuando ustedes deseen rellenar así de manera automática, que se llene varias celdas que lleva la misma información, utilizo control J. ¿Sí se dieron cuenta? Que de pronto vieron que la rellené así sin usar el clic. Vale. Voy a buscar información. Datos a comparar. Enrique. Información a buscar. Clase. Y nota. ¿Cómo lo hago? Utilizo la función de búsqueda. Buscar B. ¿Cuál es el dato a comparar? Enrique. Enrique. Matriz o tabla, donde voy a buscar la información. Todo esto que está aquí. En este caso, como solamente voy a buscar la clase, no tomo los 4, sino 2. ¿Cierto? Sí. Porque solamente necesito 2 columnas. ¿Por qué utilizo 2 y no 4? Porque si tuviera más información, en este caso, si yo coloco 4, que igual está bien, puedo coger las 4 y el indicador de columna va a ser el 2. Excel me va a demorar más haciendo la búsqueda porque va a evaluar más columnas. Más información. Exacto, más información. Y entre más información tiene Excel, más lento se coloca dependiendo de la memoria de la computadora. Y traigo mi información o la ¿Verdad? referencia más exacta. ¿Cómo lo hago? Colocando en el rango un 0. Ximena, Diana, Didi, hasta ahí está clara. Sí, sí. Diana, si has entendido cómo trabaja la fórmula. Sí, señor, ya me quedó claro. Ya despejé la duda, gracias. Ximena, Sí, señor, ya lo entendí. vale. ¿Qué necesito traer ahora? La nota. ¿Cómo haría la nota? Valor buscado, Enrique. Matriz o tabla. Las Al cuadro. 4 columnas. ¿Cuál sería mi indicador? El 4. 4. Para que me traiga el valor más exacto, ¿cuál sería? El cero. 0. 0. Ya saben que aquí en los comandos de alineación, en el menú inicio, yo puedo centrar, colocar a la derecha o colocar a la izquierda, ¿cierto? Hasta ahí clara cómo se busca la información. Sí, sí, claro. Sí, señor. Vale. Eh, Voy a cambiar un momento aquí. Ximena y Diana, si no estoy mal, ya tienen usuario, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Didi, señor. a ti todavía no te han enviado el usuario. No, todavía no. Vale, yo mañana le paso reporte al señor Sandro para que te generen el usuario y la contraseña. Ok. Vale, Didi, esta es la plataforma Ximena
Diana ya la conocen, ¿cierto? Porque han participado en otros cursos con el señor Sandro. Sí. Y para entrar a la plataforma utilizamos el enlace asuanar.com/senda. Una vez dentro, vas a ver esta pantalla donde vas a tener los cursos disponibles. Te diriges al de Excel y él te va a pedir tu usuario y contraseña. El usuario por lo general es la cédula más una clave. Cuando entramos al curso de Excel, vamos a ver los 3 días, por así decirlo. Y mire que ya nos adelantamos porque estamos trabajando con filtro y con búsqueda. Aquí en Conociendo Excel vamos a tener la introducción a Excel, lo que estábamos viendo, con un glosario. Vamos a tener el ejercicio resuelto, que es el que estamos trabajando ahora. ¿Sí? La clase sincrónica, que ya la estamos haciendo, y un taller evaluativo. El taller de la primera clase me dice que debo realizar un ejercicio aplicando los conceptos básicos vistos en la clase sincrónica, es decir, lo que estamos haciendo ahora. Él me dice, dada la siguiente tabla, calcular la nota máxima, la nota mínima, el total de aprobados y el total de suspendidos. Se debe crear un archivo de Excel donde se plasme la solución al ejercicio, marcarlo con el nombre y subirlo a la plataforma de acuerdo a las indicaciones dadas por el tutor. Perdón. Cuando ustedes vayan a subir la tarea, van a encontrar un archivo de ejercicios como complemento donde les explican paso a paso. Lo voy a descargar. Como pueden ver, es un manual paso a paso, manera de complementar la clase. ¿Sí? Donde les ponen unos ejercicios. Paso a paso, cómo los deben hacer y cómo se trabaja. O sea, estos ejercicios más que todo es para practicar. O para afianzar lo que estamos dando. Vale. Aquí les dicen que tienen 3 notas y van a calcular la nota media y la calificación. Vamos a hacer un ejercicio aquí con esta tabla. Digamos que yo quiero aquí decir que un alumno aprueba si saca 6, si saca 5 no aprueba. Para ello voy a utilizar una función que se llama si. La función si se compone de una prueba lógica, un valor verdadero y un valor falso. ¿Cuál sería mi prueba lógica? Para aprobar el alumno debe sacar más de 5 puntos. Y Diana, ¿qué debo comparar? ¿Qué valor debo comparar para decir que es mayor a 5? Quería poner el signo más y el número 5. Voy a buscar la función.
La función sí me pide una prueba lógica. Cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como verdadero o falso. En este caso, ¿qué voy a evaluar? ¿O qué voy a comparar? La nota, Para decir si aprueba o no aprueba, debo comparar la nota. Esa nota debe ser mayor que ¿qué? que 5. Si eso se cumple, me va a decir que está ¿qué? Aprobado. Y si no, está, Desaprobado. a ver el ejercicio acá, aprobado o suspendido. Vamos a hacerlo igual que allá. Dese cuenta que como es tabla, él lo llenó automáticamente. Para cambiar el ejercicio. Como esto ya lo agregué, voy aquí a combinar y centrar y aquí está. Para colocarle los bordes, me voy acá a esta parte y le digo todos los bordes. Voy a seleccionar y pegar como valor. Digamos que yo no lo tengo como tabla, pero apliqué la fórmula. Si la arrastro, todo se me va como aprobado porque pegué como valor. Entonces voy a hacer el ejercicio nuevamente. Igual sí. ¿Cuál sería mi prueba lógica? Mayor que 5. Si la nota es mayor que 5. Punto y coma para separar. ¿Cuál sería el valor verdadero? Aprobado. Aprobado. Y el valor falso, dijimos que era suspendido. Suspendido. Lo escribo entre comillas porque estoy escribiendo de manera manual para que no me dé error la fórmula. Dese cuenta que como no está en tabla, él no rellena automático. Si yo quiero rellenar toda esta fórmula, debo arrastrar. Me paro en la celda, la selecciono y en el cuadrito pequeño que sale al final de la celda, arrastro. A eso se le llama autorrelleno. Hasta ahí está claro. No, profe, ¿lo puede agrandar un poquito más, por favor? Así. Sí. La función sí me ayuda mucho en el trabajo porque hay veces que yo quiero, por decirlo así, colocar una condición de que si se cumple algo que es verdadero, me grabe una información y si se cumple que no es verdadero, me grabe otra. Entonces, de esta manera puedo agilizar y automáticamente rellenar. Pues lo voy a hacer nuevamente. Igual sí. ¿Cuál es mi prueba lógica? Que la nota sea mayor que 5. Punto y coma. Si es verdadero, si se cumple que sea verdadero, si se cumple que sea verdadero, ¿qué va a colocar él? Que está aprobado. Pero si no se cumple eso, que es el valor si falso, me va a decir que se encuentra ¿qué? Suspendido. Si yo doy doble clic aquí, automáticamente él me llena toda la fórmula. Hasta ahí estamos claros. Sí, Sí. señor. Vale. Me voy a adelantar un poco. Digamos que yo quiero saber
¿Cuántos alumnos están aprobados de la clase A? ¿Cuántos están aprobados de la clase B? ¿Y cuántos están aprobados de la clase C? ¿Cómo lo hago? De contar. ¿Cómo lo hago? Digamos que tengo la A, tengo la B y tengo la C. ¿Cuántos de la A aprobaron? ¿Cuántos de la B aprobaron? ¿Y cuántos de la C aprobaron? Contar, ¿sí? Me dice que debo tener un rango y un criterio. El rango de la clase. ¿Cuál es el criterio? Aprobado. Ahí me está contando solamente los que tienen A. Por eso en el B No será igual. entendí. Ahí sí me perdí. Digamos que yo quiero saber cuántos de la clase A aprobaron, cuántos de la clase B aprobaron y cuántos de la clase C aprobaron. Ah, entonces el rango es la columna de calificación y Entonces, el es igual. criterio es la clase. Contar puntos sí. El rango viene siendo si aprobó o no aprobó. Y el criterio viene siendo la clase. Me dice que da cero. El rango sería la clase, ¿no? ¿Cuál sería el rango? La La clase. clase. ¿Y cuál sería el criterio? La El N3. aprobado. Me da cero. ¿Cuántos de la A aprobaron? Entonces, por Tres. eso, el rango sería clase. ¿Cuál sería el criterio? La N3 no. Sí, N3. Si yo doy doble clic, Cabrón. entonces veamos si eso es cierto. ¿Cuántos aprobaron de la A? No. 3. Tres. ¿Cuántos aprobaron de la B? Lo mismo 3. ¿Y cuántos aprobaron de la C? 2. No, de la C. No, pero ahí está contando es el número de Entonces, clase por Ahí sumado. está contando el número de personas que está en la clase. ok. Estaría Si bien eso. digamos, pues yo creería que no, pero Entonces sería otra fórmula buscar, no contar, por el criterio aprobado o suspendido. Sumar puntos sí. ¿Cuál sería mi rango? No, pero sumar o buscar. Sumar puntos sí. El rango sería la clase. En clase. Aló. Ah, no, las tres. Bien.
¿Cómo sería? O tendría que poner la palabra aprobado en otra casilla como para que lo reconozca y lo busque, ¿no? Sería ese. Nosotros usamos una función que me permitía contar a mí si se cumplió un criterio, ¿cierto? Ah, entonces el rango son las tres columnas de la I3 a ¿Así? L11. Sí. ¿Cuál sería el criterio? Pero No. igual me cuenta los tres. Sí, porque entonces ¿en dónde le coloco el criterio de aprobado? ¿Cómo haría ahí? Si yo quiero saber cuántos aprobaron por clase, ¿cómo haría? Nosotros vimos la función contar puntos sí, ¿cierto? En el criterio ya sé que es la A. Si yo coloco aquí aprobado, suspendido, me da cero. ¿Cómo hago? ¿Cómo sería? A ver, sería entonces contar puntos sí de ¿Cuál sería el rango? I3 a L11 ¿Cuál sería el criterio? igual a aprobado. Me da cero. Entonces sería entre comillas o... Y contaste O conjunto, no, la función de que si cumple. Contar puntos y conjunto. sí. Cuenta el número de celdas que cumple un determinado conjunto, condición o criterio. ¿Cuál sería mi rango de criterios? De la clase, ¿Cuál sería el rango de criterio 2? calificación, aprobado. Pero en B me dice que hay 2 y en C me dice que hay 2. Eso es. No, Pero B tiene 3. sí. El detalle es cuando arrastro la fórmula. Si lo doy la de arriba me da 2. Pero si la hago me da 3. Si
¿Sí entendieron la fórmula? Pero es que no entiendo por No, qué por qué si saca atrás, por qué no da. ¿Cómo? O sea, es que ahí sí te tocas la forma dos veces, pero si normal, la idea sería que si sacas atrás, con la misma fórmula arriba, si hay las demás no. Te voy a decir qué sucede ahí. Hay veces que el CEL te toma mal la referencia. Un ejemplo, en la parte de la clase A te hizo el cálculo bien, ¿cierto? Ajá, Pero en la parte B no te hizo el cálculo bien, te dijo que habían dos, claro. ¿cierto? Lo voy a hacer nuevamente. Voy a contar los que tienen aprobado en la clase A. Utilizo la fórmula contar sí conjunto. El rango de criterio, en este caso, es lo que voy a evaluar, que sería la clase. El criterio es la información que deseo comparar. El segundo rango de criterio es lo que voy a contar. Y el criterio 2, en este caso, es lo que diga aprobado. Ajá. Si yo la arrastro, me va a dar un error. Se supone que me debería dar un error, ¿cierto? Porque ahora no me lo da. Es muy simple. Porque ahora de colocaste aprobado. Correcto. Es- ahí lo que jugó fue el segundo criterio que decía que solo entran los aprobados. Correcto. No está porque atento. antes en el criterio uno se estaba poniendo como tal la letra y ahora sí le cogió fue la casilla, la Correcto. celda, perdón. Correcto. ¿Cuál era el error? Que yo le estaba dando un criterio errado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque quería que vieran cómo funciona la herramienta o esta función. ¿Por qué me enfoco mucho en esta función? Si ustedes aprenden a manejar la función contar sí conjunto, les va a facilitar mucho la vida en el mercado laboral, más que todo cuando utilicen tablas dinámicas. ¿Está clara hasta ahí la función o la explico nuevamente? Sí, otro ejercicio, por favor. Otro ejercicio, vale. Vamos a hacer otro ejercicio. Ya yo saqué los aprobados por clase, ¿cierto? Digamos que yo quiero contar ahora cuánto hacen parte de la materia de letras y cuánto hacen parte de la materia de ciencias, utilizando la función contar sí conjunto. ¿Cómo quedaría? Si yo quiero consultar los que hacen parte de la materia de letras, ¿cómo quedaría? ¿Cuál sería mi rango de criterio? Se selecciona toda la columna de orientación. Toda la columna de orientación. ¿Cuál sería mi criterio? Se Letra selecciona la celda donde dice letras. ¿Cuál sería? N8. N8. Listo. ¿Qué voy a hacer en el rango de criterios? ¿Verdad? Pues orientación. Eh, ¿Ese quedaría así o se le pone otra cosa? No sé. Por eso, ¿cuál sería mi rango de criterios?
nuevamente letras y ciencias. Letras. Recuerda que estamos trabajando con letras. ¿Cuántos hay? Uno, 2, 3, 4 y 5. Si yo la aplico para ciencia, debería darme 4. ¿Qué sucede con esta función? Muchas veces no nos toma la referencia. ¿Por qué lo digo? La referencia en este caso viene siendo el criterio, ¿cierto? ¿Cuál es el criterio en este caso? N8. Pero ese criterio es el de letras. Ahora voy con ciencias. Si se dieron cuenta que cambió enseguida. ¿Por qué? Porque Disculpe, profesora, y en ese caso no, la fórmula no se podría dejar solamente con un criterio. en este caso se puede dejar con un solo criterio, pero si te das cuenta estoy buscando más de un criterio. Primero busqué letras y después busqué ciencias. ¿Cuál es el secreto de esta fórmula? El criterio. Lo que yo Pero quiero, si digamos, si en criterio número 1 seleccionó la casilla, si se deja solo así y luego la arrastra, ¿no toma la fórmula en la segunda? no. ¿Por qué te va a dar cero? Porque Pero, o sea, quitándole la palabra que escribió, ¿no? O sea, aquí me tocaría cambiar eso. letras Y y si le ciencias. quita eso, ¿Por qué me enfocaba en el criterio? Por esto. Si tú te das cuenta, el criterio que yo estoy buscando, ¿cuál es? Letras, ¿cierto? Cuando la hago a la primera, sí. ¿cierto? Si yo estoy buscando letras, cuando yo baje o arrastre mi función, como aquí dice ciencias, él no me suma. Me dice, hey, ven acá, no encuentro lo que me estás preguntando porque tu criterio es letras, no ciencias. Pero si yo le digo aquí en mi criterio que es ciencias, cuando él llega al criterio de búsqueda, que es el segundo, él sí va a sumar y me dice, venga, sí, ciencias, sí, este es el criterio que estoy buscando y me hace la suma. Les consulto. Dime, Didi. Cuando se hace la fórmula en letras y si se retira hacia abajo, no coge ciencia también al mismo tiempo, no hay una forma, No, no hay una forma no porque es que de el que lo coja. criterio, mira, te voy a poner el ejemplo. ¿Por qué me da cero? Sí, sí, pero lo que odio es que en el criterio donde dice letras, quitar Pero sí, o sea, dejándolo, ¿Qué sucede? ajá, Él te dejándolo cambia el solamente criterio. Mira, mira. con, Él te cambia el criterio, ¿cierto? Mira que él te coge ciencias. ¿Qué es lo que él no te cambia? El criterio de búsqueda. ¿Sí te das cuenta? Sí, sí, pero o sea, yo digo en la primera donde dice letra, la forma subo donde dice letra, ahí. Si quita ese letras al final, Te va a dar cero porque entonces él te pregunta, ven acá, tú estás buscando el criterio de letras, pero en el rango de búsqueda yo no sé qué voy a buscar porque estoy en blanco. ok, ok, entendía. O sea, sí o sí toca cambiar criterio. El criterio de búsqueda. O sea, este es mi criterio de comparación. ¿Se acuerdan cuando ah, utilizábamos buscar B? Que decíamos, tengo que comparar un dato, necesito un identificador. ¿Sí Sí, se sí, acuerdan cuando utilizábamos la fórmula de búsqueda? sí, O sea, digamos que ese N9 que ustedes ven aquí, que viene siendo letra y ciencia, en este caso ciencias, es mi identificador, lo que yo voy a buscar.
Y ciencia viene siendo el criterio de búsqueda, lo que voy a buscar para poder hacer esa suma. O sea que esa era la duda que tenía, la pregunta. Si se pone solamente la primera parte de esa fórmula, ¿quedaría mal? O sea, no buscaría, no salía el resultado. No. O sea, si yo hago la primera parte y no hago la segunda, que es mi criterio de búsqueda, él me da cero. ¿Sí? Un ejemplo, lo voy a poner aplicado al campo de trabajo de cada uno. Diana y Ximena, ustedes trabajan en la alcaldía, ¿cierto? Digamos que ustedes le entregan un documento en una base de datos digital donde les dicen de la, póngale cota, un ejemplo. De cota me vas a buscar en esta base de datos todas las personas o todo, me vas a contar cuántos usuarios tienen finca en cota. Yo utilizo un contar.si conjunto donde mi criterio de búsqueda en mi base de datos sería finca. ¿Sí me hago entender? Didi, un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo claro en la parte del sector eléctrico. Digamos que tú quieres buscar todos los transformadores de 75 kVA que tienes en los proyectos que tú manejes. Los quieres contar. ¿Cuántos tienes? Aplicando la fórmula de sí conjunto, tú puedes sacar la cuenta de cuántos tienes. ¿Cómo lo harías? Me meto a hacer de la organización sería transformadores y acá buscaría en ¿Por qué? Por la eh, capacidad del trafo. exactamente la capacidad, sí. Listo. Ximena y Diana, si ustedes quisieran buscar en su archivo la serie documental, digamos, cuentas bancarias, un ejemplo, o cuentas, pongámoslo así, la serie de cuentas. Y en la serie de cuentas quisiera saber cuántas son cuentas por pagar y cuántas son cuentas por cobrar. ¿Crees que te ayudaría esta fórmula? Sí, Diana y Ximena, la escucho. sí, señor, sí serviría. Vale, en la clase de mañana vamos a hacer ejercicios de buscar información con bases de datos grandes. O sea, lo que vimos hoy solamente fue como un mostrario de lo que vamos a trabajar. Les pregunto ahora, ¿qué tal les ha parecido la clase? Es muy buena, está muy productiva la clase. Muy útil. Está interesante. Mañana vamos a trabajar lo que es filtros y búsqueda de información avanzada. Y ya vamos a ir tomando forma en lo que es la visualización de información. La meta es llegar a trabajar con macro y hacer dashboard. ¿Qué les parece? Excelente, excelente. Muy bueno. Para mañana les propongo una base de datos con filtros avanzados, segmentación de información para proyectarnos a tablas dinámicas y visualización de datos. Vale, profe. Vale, muchachos, feliz noche. Les voy a compartir por el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, el ejercicio que hicimos hoy en la noche. Listo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vale, feliz noche. Gracias a ustedes. Igual. Eh, que descansen.